Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Después de la Junta de Portavoces, que probablemente sea la última de este periodo de sesiones, pues efectivamente confirmarles lo que ya han explicado a algún que otro portavoz de grupo parlamentario, y es que nosotros nos hemos manifestado en contra de que haya plenos extraordinarios en el mes de julio. Pero no por nada concreto y específico, sino simplemente porque eh, creemos que, tal y como está establecido nuestro reglamento, los plenos extraordinarios, porque por eso se llaman extraordinarios, tienen que estar justificados por algún tipo de urgencia o de debate inaplazable. Es decir, yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Entonces, claro, se han planteado unos debates que sinceramente nosotros no compartimos. Es decir, nos ha sorprendido mucho que por aquello de mantener el discurso, la apariencia, pues por ejemplo Vox haya votado a favor de que haya un pleno extraordinario sobre emergencia climática. Pues bueno, sorprende que Vox apoye eso. Y claro, nosotros no lo hemos compartido, porque claro, nosotros creemos que no requiere una urgente necesidad un debate sobre esa materia. El cambio climático me parece que es algo que se requiere mucho más tiempo y que es un tema que desde luego no se va a solucionar con un debate en el mes de julio. Se han planteado otras iniciativas por parte de Vox, como por ejemplo un debate sobre menores tutelados, que fue una iniciativa que registraron en el mes de febrero, lo cual no parece que fuese muy urgente ni inaplazable. Otra sobre tasa de suicidios, que también registraron en el mes de febrero, lo cual, si tenía tanta urgencia y tanta necesidad de ser debatido, lo podían haber planteado con anterioridad. Y el último, que también ha planteado Vox, era la posibilidad de un pleno extraordinario monográfico sobre cuidados paliativos, que puede ser un tema pues interesante, pero que desde luego registraron el 7 de junio del 2021. Con lo cual, pues creo que es evidente que estamos ante un juego de apariencias simplemente, y lo importante en un Parlamento no solo es cuántas veces se reúne, sino para qué. Es decir, importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que la coherencia no está siendo muy consistente en estas circunstancias. Por otro lado, nos preocupa muchísimo el paso adicional que ha hecho el presidente del Gobierno respecto a su eterna vocación y deleite en la ocupación de instituciones independientes, ¿no? Es decir, lo vimos con Radio Televisión Española, con la Fiscalía, con el CIS, con el CNI, el Tribunal Constitucional que pretende ahora abordar, Indra, que hemos visto lo que ha ocurrido con la dimisión de 7 de 8 consejeros independientes, y lo último, el Instituto Nacional de Estadística. Y nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque, con independencia de que la cumbre de la OTAN lógicamente pueda ser un éxito y pueda mejorar muchísimo la imagen de España, algo de lo que nosotros nos alegraríamos francamente, de manera muy sincera, porque siempre es bueno que la imagen de España quede por encima de la de su propio gobierno, y que seamos un país que seamos capaces de demostrar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, que podemos organizar con absoluta garantía cualquier tipo de evento importante, como es el de la OTAN, como pudo ser en su momento el de la Cumbre del Clima, o eventos deportivos repentinos que tenemos que alojar por dificultades en nuestros países. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el prestigio de este país requiere que estas cosas salgan bien, pero también requiere que haya un gobierno que sea respetado en todo el mundo. Y medidas como las que está adoptando el presidente del gobierno, desde luego, no favorecen a crear una imagen de un gobierno sólido y solvente. Nos preocupa porque, claro, ahora vemos cómo Televisión Española, en su deriva, pues qué es lo que ha hecho en la continua campaña de Pedro Sánchez de perjudicar a Madrid. Pues, por ejemplo, hemos conocido que ha negado a Telemadrid la posibilidad de acceder a la señal de los Sanfermines, algo que, sin embargo, sí lo ha hecho con la televisión vasca y con una televisión privada navarra. Pero a Telemadrid se lo niega. No sabemos por qué. Es decir, nos preocupa lo del Instituto Nacional de Estadística, lo de Indra, lo del CIS, por algo muy sencillo. Es decir, vemos cómo el Gobierno de la Nación lleva mucho tiempo no preocupado por los problemas de los ciudadanos, no le preocupa arreglar lo que son de verdad
los problemas reales que tienen los españoles, sino simplemente pretende ocultarlos, pretende camuflarlos. Por eso vimos como la Ley de Educación, la Ley CELA, en vez de solucionar el problema del fracaso escolar a través de mejorar el nivel y la calidad de la educación, ¿qué es lo que hizo? Sencillamente regalar aprobados para camuflar la realidad del fracaso escolar. Lo hemos visto con el empleo. La reforma laboral, que en vez de flexibilizar y generar un marco que permita mayores contrataciones, básicamente ha sido generar un marco global de fijos discontinuos simplemente para ocultar que hay una serie de parados cuando estas personas no están trabajando. Ya no cuentan en las estadísticas, con lo cual tenemos menos parados de lo que en realidad hay, porque es gente que no está activa durante ese periodo. Y lo vemos ahora con el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, como no nos gustan los datos del PIB, no nos gustan los datos de inflación, ¿qué hacemos? Cambiamos a quienes dirigen el INE porque tenemos que cambiar la manera de calcular todo este tipo de realidad económica y así vender una realidad que no es la que tiene nuestro país, ¿no? Y eso genera un deterioro y un desprestigio enorme en este país y nos preocupa muchísimo. Pero fíjese que no es casual que el gobierno de Sánchez se haya centrado en ciertas instituciones. Empezó con el CIS, que es el órgano encargado de hacer encuestas. Encuestas y además hacerlas dirigidas para intentar condicionar la opinión de los españoles. El INE, que es el responsable de hacer los censos electorales. E INDRA ahora, que es una institución que hace recuentos de votos. Nos preocupa por lo que eso puede significar y las intenciones que puede haber ocultas. Y por lo tanto, creo que ese es un problema muy serio, muy importante, que hay que tener presente. Y desde ese punto de vista, nosotros estaremos desde el Partido Popular bastante vigilantes para ver qué es lo que hace el Gobierno de España con estas instituciones. Y a partir de aquí, pues estoy a su entera disposición. Sí, buenos días. Yo quería formularle varias preguntas. Me gustaría saber qué opinión le merece la medida adoptada en el Consejo de Ministros de subvención del abono transporte. He oído algunas críticas desde el Gobierno regional. Quería saber qué le parece y si afecta o no a las competencias de nuestra comunidad. Después también quería conocer la valoración que hacen del viaje de la presidenta a Miami y ya he escuchado la que hacen de la cumbre de la OTAN. No sé si quiere ser un poco más específico. Gracias. Bueno, respecto a las medidas que ha adoptado el Gobierno de España, lo primero que hay que decir es que este es un gobierno que improvisa, que actúa simplemente a golpe de ocurrencia y a golpe de desastre electoral particular. Hemos visto que después de las elecciones andaluzas, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha decidido que tiene que dar una vuelta de tuerca a sus políticas porque ve cómo los ciudadanos ni comparten, ni entienden, ni apoyan lo que está haciendo. Y en esa huida hacia adelante, pues improvisa. ¿Y qué hace? Pues adoptar una medida como la que tiene relación con el transporte, pero demuestra que tiene muy poca conciencia de la realidad. Porque claro, en Madrid tenemos abono transporte joven que vale 20 euros. Los mayores pagan 3,3 euros, si no recuerdo mal. Y por lo tanto, es decir, tenemos unos precios que son muy baratos. Además, precios que llevan congelados desde los últimos 10 años. Es decir, los ciudadanos de Madrid no deben tener dificultades para pagar el transporte porque lleva sin subir 10 años. Es decir, si hay una de las pocas cosas que no ha subido en lo que es la cesta de la compra y en las necesidades de los ciudadanos madrileños ha sido precisamente el transporte público. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no entendemos la necesidad más allá del puro ejercicio propagandístico, ¿no? Pero es que además nosotros no entendemos la medida desde el punto de vista de atajar de manera real la inflación. Mire, la inflación tiene dos componentes fundamentales. El primero es la política monetaria. El segundo, un agravamiento como consecuencia de la guerra y el ataque absolutamente injustificable de Rusia a Ucrania. Pero también hay un componente que ayuda a que esa inflación no baje, incluso que pueda empeorar, que es el exceso de gasto agregado por parte de las administraciones públicas. Entonces, si lo que hacemos es ir incrementando de manera estructural o de manera coyuntural el gasto público, eso no va a permitir ayudar la inflación. Por lo tanto, yo creo que en este caso sería mucho más sensato, teniendo en cuenta cuáles son los costes reales de las operadoras de transporte, que ese dinero fuese a cubrir esos déficits que pueden estar teniendo ahora mismo las empresas públicas de transporte, más que a subvencionar un transporte que ya está muy subvencionado en la Comunidad de Madrid y que lleva, insisto, sin subir más de 10 años. Eso significa que hoy los madrileños
pagan, por ejemplo, un 20 o un 25% menos en términos reales por transporte de lo que pagaban hace 10 años. Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, los costes energéticos, por ejemplo, de metro, se han incrementado de una manera exponencial. Es decir, y esa ayuda que propone el Gobierno de España no va a ayudar a equilibrar las cuentas de metro, lo cual generaría problemas de sostenibilidad de la empresa Metro en el futuro, ¿no? Con lo cual es mucho mejor que mantengamos las tarifas, pero que consigamos reequilibrar las cuentas de todas las empresas públicas de transporte. Respecto al viaje de la presidenta, la verdad es que nos sorprende la reacción de los grupos parlamentarios de la oposición, por varios motivos. En primer lugar, porque es un viaje enormemente positivo para la región de Madrid. Madrid se está promocionando en un estado tan importante, tan abierto, tan pujante, tan dinámico como es Miami, como es Florida, el estado de Florida, que ahora mismo está desbancando prácticamente a todas las grandes ciudades y a todos los estados norteamericanos en respecto a crecimiento económico, a apertura, en cuanto a dinamismo, en cuanto a actividad cultural. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que Madrid sea visible en el mundo. En segundo lugar, está promoviendo acuerdos económicos y culturales que pueden ser muy importantes para nuestra región. Es decir, Madrid tiene que ser un punto de enlace de América con Europa. Y desde luego Miami, teniendo en cuenta su localización, su influencia, pero también la composición de su población, es evidente que es un punto clave para generar esas relaciones y que Madrid sea un foco y una referencia muy importante para todas esas personas. Y después, hombre, nos sorprende que se eche en cara la ausencia de la presidenta en unas fechas como las que estamos. Yo creo que el señor Lobato está tan preocupado en mandar cartas que no mira de manera detenida la agenda de la presidenta, porque la presidenta mañana está aquí, que es cuando empieza efectivamente la cumbre de la OTAN. Pero en cualquier caso, ¿qué más da que esté o que no? Si el presidente del gobierno no la ha invitado absolutamente a nada. Es decir, ni a ella ni a ningún otro presidente autonómico. Es decir, si estamos acostumbrados al que el señor Sánchez visite cualquier ciudad de la Comunidad de Madrid, que visite Pozuelo, pero no llame a la Comunidad de Madrid, que vaya a cualquier otro municipio y que no llame a ningún consejero ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si es que el Gobierno de España se dedica continuamente a despreciar a esta región, es decir, y lo acabamos de ver, como he dicho, con la señal a Telemadrid respecto a los propios Sanfermines. Entonces, no sé de qué se quejan. Pero es que en todo caso la presidenta mañana está aquí. Mañana la presidenta está aquí, es decir, no está ausente. Por lo tanto, si tuviese que hacer algún tipo de actividad oficial la presidenta, está aquí. Por lo tanto, yo creo que deberían mirar eso. Pero bueno, el señor Lobato, que ya sabemos que ha cogido la afición epistolar, yo creo que debería reflexionar al respecto, porque ya sabemos que una de las instituciones que ha tomado por asalto el Gobierno de España es Correos. Y que precisamente por eso, y por quien ha nombrado al frente, pues Correos no está precisamente en su mejor momento. Pero por muchas cartas que escribió el señor Lobato, la situación de Correos no va a mejorar. Su cuenta de resultados no va a mejorar precisamente por eso. Quería hacerte dos preguntas que no termino de entender. Primero, sobre el tema del abono transporte, de las ayudas que se dan. Vienes a contar que, bueno, que aquí hay precios más baratos, muy subvencionados, cosa que puede ser verdad, yo no la niego. Pero hay gente con tanta necesidad que 1 euro significa mucho. Entonces, ¿por qué no ayudar también a que la gente le cueste menos? Hay gente inmigrante y pobre que son de esta nacionalidad, que 5 euros es la vida, lo que para muchos no significa nada. Y luego la segunda pregunta que quería hacer es, cuando ha hecho una descripción de cómo ocupa determinadas instituciones el gobierno de Sánchez, que me da la sensación que se parece mucho más a Corea del Norte y a otros sitios, lo que está tratando de hacer. ¿Usted cree que eso, por ejemplo, se podría hacer? O sea, si yo fuese presidente de gobierno, ¿podría manipular los datos del INE? ¿Podría controlar para que todos los votos fuesen a mí? Entonces, algo falla en la democracia. Y si se puede hacer, me supongo que también lo habrán hecho ustedes cuando estaban mandando. ¿O ustedes todos los cambios hacen objetivos? Mire, la gran prueba de que esas intenciones pueden estar ahí es lo que está ocurriendo. Es decir, cuando alguien tiene que dimitir en el Instituto Nacional de Estadística, no es por capricho. Es decir, cuando son públicas y notorias
las críticas y las presiones que ha habido por parte del Gobierno de España al Instituto Nacional de Estadística por la elaboración de sus datos, creo que es indudable. Es decir, es evidente que al Gobierno de España no le gusta cómo se contabiliza el PIB, que es de la misma manera que se iba haciendo un montón de tiempo, simplemente porque no le conviene, porque cada vez que el Gobierno de España sale diciendo y anunciando una previsión de crecimiento, el INE después se la corrige. Claro, es que el Gobierno de España está quedando continuamente mal en cuanto a sus cálculos económicos. Entonces, no, mire, es que no es una cuestión de poner calificativos, es una cuestión de analizar hechos. Es decir, esto es España. Es decir, si seguimos así, ¿dónde podemos acabar? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es evidente es que existe una intención de ir jugando con la realidad para ocultarla. Es decir, cuando uno no pretende, por ejemplo, e insisto, en acabar con el fracaso escolar, mejorando la calidad de la educación, sino simplemente regalando los aprobados, ¿qué estamos haciendo? Ocultando la realidad. Cuando uno pretende que el INE realice sus estadísticas de una manera diferente a como las lleva haciendo, ¿por qué es? Porque el Gobierno de Sánchez quiere decir y vender que la economía va mejor de lo que va. Es decir, cuando alguien quiere tomar por asalto Indra, es por algo. Es decir, lo de Indra es muy grave. Es decir, eso no lo digo yo. Es que todos los analistas internacionales, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está profundamente equivocada con lo que está pasando por Indra. Porque el Estado tiene solo el 25% de la titularidad de la empresa y, sin embargo, de los 8 consejeros independientes que hay, 7 ya han dimitido precisamente por las presiones del Gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es decir, es que esas son las reflexiones que nos tenemos que hacer. Y no se trata de compararnos con otros países si somos o no somos, no. Hay que analizar lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y dónde quiere llegar. Es decir, ¿que lo consigue? Ya veremos. Pero nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo posible para denunciarlo. Buenos días, señor portavoz. Usted ha comentado que si la cumbre de la OTAN sale fructífera, será bueno para España y ustedes desde el Partido Popular se alegrarán. Mi pregunta es, ¿qué temas piensa de interés nacional que debería tocar España en esta cumbre para tildarla de éxito? Muchas gracias. Bueno, yo no soy un experto en política internacional y mucho menos en política de defensa. Pero hay varios aspectos que, desde nuestro punto de vista, seguro que son importantes. En primer lugar, la mera organización de los eventos, que todo salga bien, yo creo que es muy importante para seguir dotando y manteniendo la imagen de España como un país fiable a la hora de organizar cualquier tipo de actividad importante a nivel internacional. Es decir, eso nos caracteriza como un país fiable, lo cual es muy importante no solo para este tipo de cumbres, sino para cualquier otro tipo de evento internacional que siempre genera rendimientos económicos en los momentos en los que se celebren, ¿no? En segundo lugar, consolidar evidentemente un escenario de defensa europeo y que quede muy claro que la OTAN no es una institución de ataque, sino de defensa. Y por lo tanto, teniendo en cuenta cuál es la realidad estratégica mundial, pues tendrán que redefinir cuáles son las prioridades. Y dentro de esas prioridades, lógicamente, dejar perfectamente claro que Ceuta y Melilla forman parte del paraguas OTAN. Nosotros creemos que ya lo es, pero como existen dudas y hay muchos debates entre expertos internacionales respecto a cuál es el grado de protección real que existe, pues bueno, pues yo creo que sería importante consolidar esa opinión. Pero eso no basta. Es decir, España tiene que dar un paso más. Es decir, no sirve de nada organizar muy bien una cumbre de la OTAN, que desde el punto de vista de la imagen, pues está muy bien, algo que al presidente del Gobierno le gusta mucho, pero después, por ejemplo, ser de los últimos países en mandar ayuda a Ucrania. Porque eso te hace perder después puntos y credibilidad a la hora de la política europea de defensa común, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que podamos tener una visión global y que el Gobierno de España rectifique lo que ha estado haciendo hasta ahora en muchas materias, ¿no? Y hay que incrementar, por supuesto, en alguna medida el gasto en defensa, hay que modernizar a las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que tener una visión global mucho más amplia de lo que es exclusivamente la cumbre de la OTAN.